La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Amén, tome asiento, por favor. Con la tremenda palabra que dio la pastora, yo ya me iría a mi casa, pero hay algunas cosas que le quiero decir. Quiero ir a la Biblia, Lucas capítulo 8, por favor. Si usted leyó el devocional del día, viene por ahí la cosa. Y si no, se va a enterar ahora. Este pasaje de Lucas 8, del versículo 22 en adelante, es el pasaje paralelo de Marcos capítulo 4, que fue el que dio inicio a esta seguidilla de mensajes y de visión que le llamaba tiempo de barcas, cuando Jesús sube a la barca de los discípulos y ahí comienza toda una secuencia que no lo voy a repetir cada mensaje a lo largo de 3 meses que pasamos, pero este es un pasaje paralelo en Lucas con algunas situaciones particulares que afectan a nuestras vidas. Yo le voy a pedir que me preste atención, que abra sus oídos, y no solamente sus oídos, sino que abra su corazón, su espíritu, para tener entendimiento de lo que Dios está haciendo. Cada vez que nosotros nos preparamos para algo, tenemos que saber dónde estamos parados, atentos a la situación, y como dijo Jesús en una ocasión, que uno tiene que conocer los tiempos y las situaciones que pasan. Él hablaba respecto del final de los tiempos. Dice, ustedes conocen los arreboles del cielo, bueno, sepan que así también ya está a la puerta la llegada del Hijo del Hombre. Uno tiene que estar preparado sabiendo qué es lo que va a pasar. Bueno, del mismo modo, usted tiene que entender que cuando empezamos un trabajo, de la manera en que nos tenemos que parar y cómo tenemos que afirmarnos para que la obra de Dios sea completa, hacia afuera y hacia adentro, hacia nosotros, porque Dios en este año los va a bendecir. Lo va a hacer de verdad. Como les vengo diciendo, se separan las aguas y se va a ver y se va a notar el que cree y el que no, el que busca, el que no, el que adora y el que no, el que solamente viene por una bendición o el que viene a adorarlo, se va a notar. Mire, diciembre empecé diciendo, en este año de la familia, año de renuevo, ¿cómo era que decía? El tiempo de barca después. En la primavera espiritual, en las casas, en las familias y matrimonios, hablando de restauración e incluso restauración material, física, que iban a haber arreglos en sus casas, ¿sí? ¿Te acuerdan que yo dije eso, no? O sea, no me estoy abrogando decir, ay, yo dije, no voy por ahí, pero sí escuchó decir esas cosas, ¿no? Escuchó decir que iba a haber renovación en la familia, renovación en la casa, que iba a haber autos nuevos, ¿escuchó decir? Bueno, le cuento, ya vamos por el 5º en la iglesia. El 5º auto nuevo en la iglesia. Y estamos recién a 29 de marzo. Faltan 9 meses todavía, la cosa puede seguir. Lo que tiene que hacer es ponerse en el lugar correcto, cuando se empieza a separar esa brecha, ponerse en el lugar que tiene que estar, ponerse en la voluntad y en el trabajo del Señor, hacer la obra de Dios, y va a ver cómo también va a ser parte de esa bendición de lo que va a ir viendo. Y no solamente de los 5 autos, no tengo la cuenta de las casas, pero tengo 3 por lo menos seguro de restauración, reforma, ampliación, arreglos en las casas. Esto parece que uno lo tuviera preparado, le puedo asegurar que no está preparado. Esto es Dios que obra, Dios que hace las cosas. Crea, porque usted lo va a ver con sus propios ojos este año en su vida. Lucas 8:22. Voy a ir saltando un poquito a lo largo de toda la palabra, en la palabra me refiero, parando, saltando, deteniéndome de tanto en tanto para decirle puntualmente a lo que vamos a llegar, y voy a terminar leyendo un párrafo más largo, que es lo que tiene que ver con el entendimiento que usted tiene que tener. Aconteció un día, dice, que entró en una barca con sus discípulos, obviamente está hablando de Jesús, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo,
¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y les obedecen? Esto es una situación repetida varias veces en la historia, porque está en tres de los evangelios aparece esta historia, y esta situación le va a hablar a usted de cómo obra el Señor, lo que podemos esperar de parte del Señor, y cómo debo estar yo parado cuando empiezo a hacer una obra para el Señor. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? Le voy a decir algunos puntos clave, y si tiene gana, anote. Y si no tiene gana, se la pierde. Volveme al 22, Iván, que me voy a quedar acá. Aconteció un día que entró Jesús en la barca con sus discípulos. Lo primero que usted tiene que saber, sea lo que sea que Dios le mande a hacer, sea lo que sea que Dios ponga en su corazón, sea cual sea la obra, la tarea, el trabajo que Dios le mande a hacer, Él está con usted. No existe para con Dios, no existe ese jueguito de, yo te dejo para que vos hagas, a ver cómo sale, yo te miro. No existe con Dios el jueguito del ratón en el laberinto, que Dios nos deja solos a ver cómo hacemos las cosas. En lo que sea que usted emprenda de parte de Dios, que Dios le ponga o que quiera hacer para Dios, en lo que sea que usted se ponga a trabajar para Dios, en lo que sea que usted quiera emprender, el Señor está con usted. Podemos ver en Jesús, esto que yo le voy a decir ahora se usa mucho como enseñanza de liderazgo, ya no de la iglesia, sino de liderazgo, de coaching empresarial, del trabajo en las empresas, directorio, gerencial y demás. Es algo muy cortito, muy tonto, pero es lo mismo que vemos reflejado en Jesús. Jesús no dice vayan, Jesús dice vamos. Jesús no dice hagan, Jesús dice hagamos. ¿Por qué hace Él eso? Para mostrarle, primero, que lo puede hacer, y segundo, para que sepa que siempre Él está con nosotros en la tarea. Entonces, entra a la barca con sus discípulos y les dijo, acá viene la tarea y propósito. Siempre que el Señor empieza a hacer algo, tiene un propósito determinado. Si usted estuvo el sábado, en un momento decía, cuando estábamos hablando que Jesús entró a una casa y empezó a predicar y la gente se agolpaba, y eso hizo que cuando vinieron algunos con un paralítico, no podían entrarlo, entonces subieron por el techo. El punto que se me pasó por alto y que me viene bien ahora, me sirve, necesito que usted lo sepa ahora, es esto. Entró Jesús a la casa y dice, ¿dónde era el pasaje? Ni me acuerdo. Dice, e inmediatamente empezó a predicar. Inmediatamente entró Jesús e inmediatamente empezó a predicar, a hablarles la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Jesús tiene un propósito. Él no hace las cosas porque sí. Jesús no se va de viaje de vacaciones, no se va de viaje de pesca, no se toma un día de campo. Todo lo que hace Jesús lo hace con un propósito. Y cuando nos manda a hacer algo, tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. No estás sentado simplemente para ocupar un lugar. Naciste, fuiste creado, fuiste pensado, fuiste llamado y demás. Encima, escúcheme, te fue salvado con un propósito. Todo lo que Dios hace fue con un propósito. El propósito puntual con nuestras vidas, si lo dividimos en dos ramas, el Señor tiene un propósito global, general con todos sus hijos, y después uno particular con cada uno. El particular, usted pregúnteselo a Él. Él se lo va a decir. Le puedo asegurar que se lo va a decir. Pero el global es ir a sanar los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los presos, apertura de las cárceles y proclamar el año agradable del Señor. Ese es el propósito que Él tiene con nosotros. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, que Jesús a lo suyo vino. No vino porque sí, tenía algo que hacer. Cuando usted empieza a trabajar para el Señor, determínese algo para hacer. Cuando usted viene a la iglesia, no venga a buscar a los amigos, no venga a comprar un producto de Avon, no venga a vender algo en el buffet, no venga a charlar con el vecino, venga a encontrarse con Dios. No venga a buscar una bendición, no venga a buscar una sanidad, venga a encontrarse con Dios. Y si usted viene a adorar a Dios, propósito determinado, una meta fija, va a recibir todo lo otro por añadidura. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Le dije que anoten, porque hoy la cosa viene así, viene pesada. Anote, porque después se los va a perder. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
O sea, hasta los productos de Avon, mire. Hasta va a estar más flaco a fin de año. No falla nunca. No falla nunca. Y todo lo demás le será añadido. El Señor tenía un propósito. Subió a la barca con un propósito. El propósito que tenía Él con sus discípulos les dice, se lo dice a ellos inmediatamente, pasemos al otro lado. Escúcheme, cuando usted invita a Jesús a su vida, tiene que tomar una determinación. Tiene que estar decidido algo. Su vida no es la misma. Cuando usted invita al Señor a su vida, tiene que ya prepararse y aceptar su vida no es la misma. No va a ser la misma. Cambia de sentido, cambia de dirección. Cuando invita al Señor a su vida, usted tiene que cruzar el charco, tiene que saltar el río, tiene que saltar el arroyo, tiene que pasar para el otro lado. Hay otro lado distinto. No le estoy diciendo que se mude a la vereda de enfrente y mucho menos que se cambie de iglesia. Lo que le estoy diciendo es salga de su forma habitual, de lo que tiene estandarizado, de la rutina, de su costumbre, de su pensamiento básico de siempre y tiene que hacer algo distinto. Eso algo distinto es, ¿recuerdan? Ahora no se dice, pero hace algunos años había una frase muy común que decía, yo argentino. ¿Sabe qué significa eso? Porque ahora no se escucha, pero los veteranos lo conocen, ¿no? Se empiezan a caer las cédulas acá. Yo, argentino. ¿Qué significa? Yo no tengo nada que ver. Yo no sé nada. Yo, indiferente. Bien la de Pilato. O sea, yo me lavo las manos. Yo no hice nada, yo no vi, yo no estuve, yo no fui. Siempre eso es una característica nuestra como nación. Por eso nos va como nos va. Entonces tal vez pasar para el otro lado signifique, por ejemplo, basta de, yo, argentino, y empezar a involucrarme en la situación, en la necesidad, en el problema del otro. Empezar a involucrarme en el propósito para el cual Dios me llamó. Poner los ojos, poner la mira, poner primera en la dirección de la que Dios me manda y salir a rescatar a aquellos que, como les dije al principio, ni siquiera saben que tienen necesidad de Dios. Es tanta la brecha que se ha hecho entre el mundo y Dios, tanta la separación a nivel mental, a nivel psicológico, que la gente ya no piensa en Dios como una opción. Dios pasó a ser un mito, pasó a ser el pensamiento o el gusto, la costumbre de algunos, pasó a ser hasta el talismán, el amuleto de aquellos que lo necesitan. Dejó de ser una opción. Se piensa en cualquier otra cosa menos en Dios. Eso es una obra diabólica para que la gente no se acerque, como dice el libro de Gálatas, que Él encegueció el entendimiento de los incrédulos, los que no creen. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso lo dice la Biblia. Entonces la gente está sin rumbo, ciega, y cuando resplandece algo lo rechazan, no lo quieren, porque les ha sido velado, y ahí está la salida. Bueno, señores, llegó el momento, este es el tiempo, esta es la hora donde debemos salir a informarle, a comunicarle, llevar la iglesia a la casa, es decir, lo que vos necesitás es un encuentro con Dios, que es lo único que va a cambiar tu vida. El Señor tenía un propósito pasar al otro lado, cambio de vida. Cambio de pensamiento. Y acá me viene la frase hecha. Esa que hacía mucho no la digo, pero me vino, la tengo que decir. Como cambie su manera de pensar. Ahí estaba. Como cambie su manera de pensar, cambiará su manera de vivir. Que será una frase que queda linda, pero es verdad. Porque sus acciones, su trabajo, lo que haga en su vida, vienen guiados de acá. De acuerdo a lo que usted piensa. Entonces, si cambia lo que piensa, cambia la dirección, cambia el destino, cambia su meta. Entonces van todos juntos, Jesús junto con ellos en la barca, y dice, y partieron, versículo 23 y 24, pero mientras navegaban él se durmió. Pare, escúcheme, no se asuste cuando el Señor nos responde. No se preocupe cuando parece que no está. No se preocupe cuando usted ora y parece que no hay respuesta. No se preocupe. El Señor se duerme porque tiene un propósito. Y el dormir de Dios significa mucho. En el versículo 25 está la respuesta, pero ahora se la dejo ahí. El dormir de Dios significa mucho. Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban.
Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, acá está la respuesta, ¿dónde está tu fe? Entonces analizamos eso a la luz de la tempestad que se levantó. Y decimos, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver mi fe con la tormenta que hubo? Claro, lo que quiere decir es que vos tenías la capacidad de reprender los vientos y las olas del mismo modo, vos podías haber detenido la tormenta. Pero más allá que eso, yo le voy a decir, eso es cierto, pero hay algo más allá todavía, algo más simple. ¿Sabe usted por qué Jesús se duerme? Porque Él dijo, pasemos al otro lado. Y lo que Dios dice, Dios hace. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Jesús dijo, pasemos, hagamos, vayamos, y Él se pone en piloto automático. Los conflictos del medio no le preocupan, porque la palabra ya está dada, llegar al otro lado. La tormenta, la tempestad, el viento, las olas, el oleaje, no le incomodan. Capaz que hasta le hacían un ruidito para dormir mejor y él descansaba con el ruidito del viento y de las olas. Lo que Dios te dijo, Dios lo cumple. Aunque se levanten vientos a tu alrededor, aunque se levanten, espera que no se me caigan los lentes, tempestades, que más que viento, tempestades en contra, aunque se levanten oleajes, todo esto tiene una aplicación muy particular. Cuando prediqué en aquel entonces, en el mes de enero, Marcos, me detuve en estos puntos mucho más específicamente, se los comento por encima ahora. La aplicación bien particular que tiene que ver, olas y vientos son espíritus y gente, personas, voces que se levantan en contra. Las olas del mar, el mar embravecido, en la Biblia representa al mundo sin Cristo que se levanta en contra del propósito de Dios. Los vientos tempestuosos en la Biblia representan los espíritus que se levantan embravecidos contra el propósito, contra la dirección para frenar el avance a alcanzar la meta que el Señor nos puso. Hombre y espíritu que se levantan contra tu vida y contra tu propósito. Hago un paréntesis acá y le digo, usted toma una determinación, toma una decisión, empieza a involucrarse en algo, empieza a trabajar en la iglesia, empieza a hacer una inversión en su casa, empieza a edificar su casa, saca un crédito para comprar el auto, empieza un proyecto nuevo, negocio nuevo, trabajo nuevo, empieza un cambio en su vida, toma decisiones que van a cambiar su familia, su vida completamente, decisiones que usted sabe que van a ser buenas y que cuesta. ¿A quién no le cuesta tomar una decisión? ¿O es a mí nada más? Ayúdeme un cachito, ¿le cuesta tomar decisiones? ¿Se siente un poquito como que se aterroriza? ¿El estómago se le hace así toda una cosa así? ¿Tiene ganas de salir corriendo? Ah, entonces no soy yo solo. En cuanto tomó la decisión, ¿le pasa a decir, ay, me equivoqué? Porque eso es lo que cambia la situación, ¿eh? Y cuando dice, ay, me equivoqué, ¿qué hace? Eso es lo que cambia, lo que trae el resultado ante la decisión que usted tomó. Cuando usted toma una decisión, aunque se levanten tempestades y vientos en contra, manténgase firme la decisión que tomó. Cuando usted tome una decisión, se determine a hacer algo, empiece a hacer algo en su vida, empiece un trabajo, un negocio, empiece a arreglar su casa, comienza un ministerio, empieza a involucrarse en la iglesia, hace algo distinto, sale a conquistar la ciudad, sale a tomar la tierra, sale a sanar a la gente, sale a sanar a los quebrantados de corazón. Le cuento, porque dice Juan capítulo 16, versículo 1, dice, Jesús hablando dice estas palabras, estas cosas les he hablado para que no tropiecen. Esa palabra hace muchos años a mí me bendijo muchísimo, en cosas que tal vez yo se lo digo así, usted no le representa lo mismo, pero me bendijo muchísimo en esto que yo le voy a explicar. Ayer lo hablábamos con el Ministerio de Alabanza, lo hablo siempre con los hombres también. Cuando usted emprenda algo, esté preparado para el fracaso, para el error o la equivocación. No le tenga miedo, nunca le tenga miedo al fracaso. Los fracasos son los que pulen nuestros proyectos, son los que
empiezan a corregir la dirección del GPS de nuestro propósito. Los fracasos nos muestran nuestros errores y ahí es donde usted tiene que tomar la decisión, la siguiente decisión. ¿Qué hago cuando fracaso? ¿Abandono? ¿Tiro la toalla? ¿Me tiro al agua? ¿O sigo? Entonces, estas cosas les he hablado para que no tropiecen. A mi corazón me dice, te va a ir mal, pero seguí. Te vas a equivocar, pero seguí. Va a haber tropiezo, no tengas miedo. Te vas a caer, no te asustes. Y le regalo, este se le regalo así, porque estoy bueno hoy. Le regalo Salmo 62. Y no sé qué versículo es, habría que buscar. No sé qué versículo. Que dice, no resbalaré mucho. Salmo 62, verso 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Qué quiere decir no resbalaré mucho? Que un par de patinadas te vas a pegar. Póngase por las dudas un almohadón en el traste por sí. Y otro en la nuca. Para que cuando caiga, por lo menos, ¡poing!, rebote un cachito. No resbalaré mucho. Él es mi roca, mi confianza, y le puedo decir un montón de cosas más. Mi alto refugio, mi castillo, libertador, bajo la sombra de sus alas, te está seguro. Y me voy para atrás con algo que ya le dije, lo que Dios le dijo, lo que Dios promete, Dios lo hace. Por eso él dormía, porque dio la palabra. ¿Te dio Dios alguna palabra? ¿Hay alguna promesa que esté volando sobre tu cabeza? ¿Que estés esperando cumplimiento? Si la enterraste, por favor, vaya a hacer el pocito de vuelta y sáquela para afuera. Si se llenó de polvo, bárrala un cachito así. ¿Hay algo que todavía está esperando cumplimiento? Lo que Dios dijo, Dios hace. Me gusta la canción, una canción vieja de Dani Berríos, que dice, cuando Él está en silencio, es porque está trabajando. Eso no es Biblia, ¿no? Pero sí es una enseñanza bíblica. Dice, cuando el Señor está en silencio, es porque está trabajando. Está muy ocupado resolviendo tus problemas como para ponerse a conversar con vos. Tómeselo de esa manera si quiere. Pero lo que Dios promete, Dios cumple. Lo que Dios dice, Dios hace. Entonces le decía, Él les avisa, Él les dice, del mismo modo cuando le dijo, en estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo, avisando, advirtiendo, volvé a Lucas, advirtiéndoles que van a tropezar, para que no se caigan, para que no abandonen, para que no arruguen cuando le pase, sino que al contrario, ¿sabe qué hago yo? Cuando la situación pasa, si algo sucede, no me desestabiliza, ya tengo un plan B. Cuando pasa algo, si es que pasa algo, no me asusta. Digo, ok, me quedo parado, digo, vamos para el otro lado. Recalculando. Aunque no dice más recalculando, pero los dedos no dicen más. Tiene que estar preparado para eso. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde está tu fe? Les habla respecto de la fe porque ellos estaban poniendo la esperanza en ellos mismos y estaban poniendo esperanza en sus fuerzas, pero tu esperanza tiene que estar puesta en lo que Dios dijo. No se me vaya para atrás si se levantan voces en contra. Si se levantan espíritus a atacar, no le tengan miedo a los demonios, por favor. Me gusta decir esto. No le tengan miedo a los demonios. Usted al demonio lo reta un poco y hace caso. Pero al cristiano, por más que le dé con un palo, no hace caso. Entonces, es peor un cristiano que un demonio. ¿Sí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Así? ¿Y por qué tengo que hacerlo? En cambio, el demonio es más fácil. Usted lo reprende, le da un par de chirlo espiritual y el tipo calladito la boca se va a viajar, como pasa al final de esta historia. Calladito la boca se va a viajar. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y ahora, anda pasándolo, pero yo lo voy a leer de acá. Le voy a leer hasta el final del capítulo y terminamos casi con eso. Verso 26 en adelante. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea.
Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aunque sean muchos los conflictos, aunque sean muchos los demonios, aunque sean muchas las voces, no se asuste. Y le rogaban los demonios, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús vestido, y en su cabal juicio, y la gente está loca. Tuvieron miedo. Cuando se empiece a ver lo que Dios hace con tu vida y a través de tu vida, se genera miedo. No el miedo de esa época, hoy la gente no se asusta por esas cosas, pero sí se empieza a ver una sacudida, se levanta el polvo, se empieza a notar, se empiezan a preguntar, la gente no entiende, se confunde. ¿Y sabe qué hace la gente cuando se enfrenta a algo que no entiende? Le huye por miedo. ¿Sabe lo que hace la gente cuando escucha o ve algo que no lo conoce? ¿Por qué la gente le tiene miedo a los fantasmas? Porque no los conocen. Mirá que tenerle miedo a los fantasmas. ¿Por qué la gente entra con miedo a un cementerio? ¿Qué te va a hacer muerto? Los vivos son los problemas, no los muertos. Se genera miedo ante la duda, la confusión de no saber qué es lo que está sucediendo, porque algo nuevo, algo distinto va a empezar a pasar a tu alrededor. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues otra vez tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cuál era el propósito de Jesús al subirse a la barca? Yo les dije: pasar al otro lado. ¿Para qué tenía que Jesús pasar al otro lado? Había un propósito superior. Jesús iba a encontrarse con una vida que estaba esperando ser restaurada. Había un propósito superior aún. Jesús iba a sanar un corazón que luego de ser restaurado es el que iba a publicar, como dice el último versículo, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El propósito del Señor era rescatar a un hombre, sacar de la muerte a un hombre, sacar del anonimato, de la desesperación a un hombre, para que ese hombre se convierta en la voz que iba a sanar toda una ciudad que estaba oculta, que estaba muerta. Por eso los demonios se levantan, por eso los vientos se levantan, por eso las olas se levantan, porque vos vas a ser, bueno, algún gadareno puede ser que haya acá. Vas a ser parte de aquellos mismos que estés llevando la voz a los que no tienen voz y la luz a los que están en oscuridad. Porque vos mismo sos el que va a anunciar cuántas cosas hizo Jesús con vos. Porque vos mismo vas a decir de cuántas cosas me libró el Señor. Porque vos mismo vas a ser testigo de cómo la gente se va a asustar, confundida, porque no va a entender lo que Dios está haciendo con tu vida. Algunos van a decir: ¿y a este? Y vos vas a decir: sí, a mí. ¿Y este me habla de bendición? Sí, yo. ¿Y este está siendo bendecido? No se asuste que alguno se lo va a decir, ¿eh? No se asuste por eso. Alguno se lo va a decir. Alguno le va a decir: ¿y este tiene auto? Alguno se lo va a decir. No se asuste. Y usted va a decir: sí, yo. Y usted va a llevar luz a los que están viviendo en la oscuridad. Póngase de pie. No le tenga temor a los vientos que se levanten en contra. No le tenga temor a las olas que golpeen su barca. Cuando usted toma una decisión,
Todos quieren impedir que le alcance, pero Dios va a llevar eso a cumplimiento. Dios te va a llevar a buen puerto, Dios te va a llevar a la meta que estabas queriendo alcanzar. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.